Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les voy a estar enseñando cómo hacer un diseño para telar utilizando el programa que ya les mostré anteriormente, así que espero que les guste este video. Los diseños son como este que tengo aquí. Este es una pulsera. Tengo otros diseños aquí que les voy a ir mostrando. Este es un ejemplo, pero aquí tengo otros diseños que también son de telar. Son estos. Aquí está otro. Creo que de todos los diseños, los que son para telar son mucho más fácil. Así que espero que les guste este video. Y si tenían alguna duda, que se les quede un poquito más clara. Estos diseños son muy sencillos de hacer en un cuaderno que sea de cuadros. Ahí también lo pueden hacer. Simplemente van coloreando los cuadritos que ustedes quieren de los colores que ustedes van a elegir y creando el diseño de forma que quede una pulsera bonita. Es muy sencillo, muy simple. Así que sin más, vamos a comenzar con este video. Este es el programa que yo utilizo, se llama BeatTool 4 y esta es la plantilla que voy a estar utilizando. Son estos cuadritos. De este lado es donde tenemos las puntadas y estoy escogiendo la que dice Loom, que es esta. Pero pueden utilizar esta otra que dice Square o cuadrado. Es básicamente lo mismo. Si ponen cualquiera de los dos no cambia nada absolutamente. Son iguales. Como pueden ver, si pongo cualquiera de ellas no hace ningún cambio. Es lo mismo. Aquí en la parte derecha ya tengo escogidos algunos colores que voy a estar utilizando para este diseño. Escogí un tono azul, un negro mate, un amarillo y un blanco. Son los que voy a estar utilizando. Si quieren escoger más colores, simplemente se van aquí donde dice Palette y aquí ponen el nombre del color y ya les va a salir todos los colores que hay de ese tono. Ahora aquí ustedes van a decidir qué tan grande van a querer su pulsera, si la quieren delgadita o la quieren más ancha. Eso es cuestión de gustos. Voy a comenzar con el tono blanco y voy a hacer unas líneas para trazar lo ancho que va a estar mi pulsera. Ya después voy a ir cambiando los colores y creando algún diseño. Más o menos así. Lo pueden hacer mucho más delgadito si quieren o mucho más ancho, pero es un poquito más complicado hacer una pulsera más ancha. A la hora de cerrar es muy difícil, sobre todo porque no hay muchos broches del tamaño tan ancho. Así que simplemente voy a ir rellenando aquí. Yo estoy utilizando este tono blanco como base, pero pueden utilizar cualquier color y simplemente voy rellenando con este tono. Pueden hacer su pulsera mucho más larga también. Y también esto va a depender del tamaño de las mostacillas que van a estar utilizando o si van a estar utilizando delicas, ya que las delicas son mucho más chiquitas. Entonces sí necesitan aumentarle algunas vueltas a lo largo de la pulsera para que les quede el tamaño. Y si están utilizando mostacillas que sean mucho más grandes, algunas veces hay que dejar un poco más corta la pulsera para que no quede tan larga y al cerrarla nos quede un poco grande. Aquí ya rellené completamente el color blanco. Ahora voy a estar utilizando el color negro. Y antes de comenzar con eso voy a contar cuántas mostacillas tendría yo a lo ancho. Que estoy colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11, entonces son números impares. Voy a contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a comenzar. Como que sería la mitad de la pulsera. De ahí me voy a ir guiando para crear el diseño que yo quiera. Más o menos es lo que yo suelo hacer.
pero pueden guiarse de diferentes maneras. Recuerden que esto es solo una muestra. Ustedes pueden escoger el diseño y crearlo a la manera que a ustedes les guste. Ahora voy a tomar el tono azul y también lo voy a ir colocando de la misma manera que coloqué el otro tono, básicamente así. Ahora tomo el amarillo y voy a crear aquí algún diseño. Es mucho más sencillo crear diseños con un telar que para crear algún otro diseño con alguna otra puntada. A veces es un poquito más complicado, pero con este que es para telar es mucho más sencillo. Así que aquí voy a ir creando lo que se me vaya ocurriendo en el momento. Es básicamente lo que les quiero mostrar, es cómo lo pueden crear, y ustedes creando su diseño pueden ir colocando los colores como ustedes les gustan. Pueden ir escogiendo diferentes tonos y combinando, creando diferentes formas. Y como pueden ver, simplemente voy colocando los mismos colores en diferente sentido. Y es básicamente lo que voy haciendo para ir logrando un diseño. Algunos colores los voy a cambiar después. Es cuestión de ver cómo va quedando el diseño paso a paso. Y ya ustedes regresan y modifican lo que a ustedes no les guste. Siempre hago esto, y siempre al final, cuando ya veo el diseño terminado, voy cambiando colores o voy agregando algunas formas o figuras. Voy a ir tomando otros colores para darle más forma. Voy a tomar un tono bronce y voy a ir colocando el bronce por las orillas del diseño que ya tengo aquí trazado. Siempre los colores bronce resaltan cualquier diseño. Casi siempre utilizo un tono bronce en casi todos mis diseños. Así voy a ir agregando los colores, poco a poco rellenando y viendo qué es lo que me va gustando y qué es lo que no. Y básicamente esto es lo que hago.
Y ya al final siempre regreso, como les digo, a quitar o poner colores que me gusten o acomodar algunos colores que no me haya gustado la forma en la que los coloqué. Así más o menos quedaría esta parte de acá de la pulsera. Ahora voy a repetir esto que estoy haciendo de este lado hacia el extremo de acá, en este que todavía queda blanco. Y básicamente las pulseras que hago en telar me gusta terminarlas así en pico para cerrarlas con el mismo hilo. Yo ya les he hecho videos de cómo cerrar la pulsera con el hilo, con broches. Tengo varios videos de eso, pero la que más me gusta es cerrarla con el mismo hilo con la que la estoy haciendo. Y para hacer eso siempre termino el diseño así como en pico, como ustedes ven aquí. Así es como me gusta para poder cerrarla con el mismo hilo. Así que ahorita voy a terminar el otro lado, que sería hacer estas vueltas que hice aquí, poner el color amarillo, el azul y el negro. Aquí ya terminé de hacer las vueltas que me faltaban de este lado. Ahora lo que vamos a hacer es ver los colores, cómo los tenemos. Si queremos cambiar algo, podemos hacerlo ahora. O también si queremos agregar algún color, también lo pueden agregar. Ir modificando el diseño, eso siempre lo hago en este momento. Cuando ya veo cómo quedaron los colores o si lo voy a cambiar, entonces ya aquí es donde decido. Aquí lo que voy a hacer es quitar este negro que coloqué aquí para ver si es que me gusta más solo en amarillo. Creo que se ve mucho mejor así, así que simplemente voy a quitarlo en los dos lados. Así. También podría agregar negro aquí en el medio. También le da otra forma. Y bueno, esto es básicamente lo que yo hago para crear un diseño para telar. Este es un diseño improvisado, realmente no estoy haciendo tanto esfuerzo, simplemente fui mostrándoles cómo es que harían ustedes un diseño en caso de que sean principiantes y tengan alguna duda. Me han dicho también que quieren que les haga un video de cómo usar el programa. Voy a ver si es que lo puedo hacer, ya que realmente no soy una experta utilizando este programa. He utilizado lo más básico, así que no tengo mucha experiencia, pero tal vez les haga un video un poquito mostrándoles lo que yo he aprendido, aunque como les digo no es mucho. Siempre me enfoco en las puntadas básicas, así que no sé si les va a servir de mucho un video así. Y una vez que ya terminan su diseño, simplemente le van a dar aquí donde dice guardar. Van a escoger el nombre que ustedes van a usar. Y le dan guardar, y así ya quedaría guardado en sus diseños. Ya ustedes lo pueden exportar a su computadora, y este diseño, aunque ustedes ya lo terminaron aquí, pueden ustedes volver de nuevo a este diseño y cambiar colores o agregar colores. Pueden cambiar el diseño, siempre pueden regresar a ese diseño, volver a cambiar y volver a guardar. En caso de que ustedes regresen y cambien algunos colores, modifiquen el diseño, siempre tienen que volver a guardar su diseño, volver a guardar los cambios que ustedes le acaban de hacer. Así que esto es básicamente lo que yo hago. En el video anterior que les hice de cómo hacer un diseño para peyote triangular, ahí les mostré un poquito unos pasos extras, que es cómo guardo yo el diseño en la computadora y también cómo hago para hacerlo en PNG, es decir, que solo se vea mi diseño, que no se vean estas partes de afuera, estos cuadritos. Si aún no han visto ese video, se los voy a dejar en la descripción o al final de este video. Así que espero que les haya gustado este video y que les haya servido. Como les digo, si ustedes quieren hacer diseños para telar, no necesitan un programa como este, simplemente necesitan un cuaderno de cuadro y ahí ustedes con colores pueden ir creando sus diseños. Es muy sencillo, de hecho eso es lo que yo hacía antes, lo hacía en un cuaderno
y ahí creaba yo estos diseños para telar, ya que son los más sencillos de hacer y se pueden adaptar perfectamente en una libreta de cuadros. Así que espero les haya gustado el video. No olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.